Ampliación de noticias, son las 8:45 de la mañana. Están con nosotros la congresista Luciana León y el señor Daniel Hermosa Negreiros, presidente de la Cámara de Pequeñas y Microempresas Exportadoras, para conversar sobre un proyecto que ha presentado la congresista, el proyecto de ley 1611, acerca del pago de tributos en dólares para exportadores no tradicionales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl, Cayetana, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente. ¿Cuál es el sentido de este proyecto? Sí, la situación actual por la que están pasando básicamente los exportadores, que por primera vez en este año han tenido una caída importante en un 6.4% y que ha traído como consecuencia que cerca de 2.000 empresas dejen de exportar en este año. Esto como consecuencia de la caída del tipo de cambio, que obviamente ellos al exportar y recibir en moneda extranjera y luego tener que hacer sus pagos fijos, sus obligaciones acá en moneda de sol, pues con esta caída del tipo de cambio se están viendo muy perjudicados. Entonces, ante esta situación, conversando con el grupo de exportación, me dicen que una de las propuestas, una de las soluciones que se podía dar ante esta nueva situación es poder permitirles hacer el pago de impuestos en moneda extranjera. De esa manera no se vean perjudicados en el tipo de cambio en marzo, a la hora que tienen que cumplir con esta obligación. Ahora, y también hay una medida que en realidad funcionó entre el año 96 y el 2003. En la ayuda en memoria, dice. Sí, este sistema lo permitía efectivamente el 96 al 2003, el Código Tributario funcionó muy bien, funciona en otros países como Chile, Brasil, que ya lo tienen como una manera de ayudar al sector exportador, que recordemos es el sector que más puestos de trabajo genera, ¿no? Es una de las industrias más fuertes. ¿Cuál es el caso de la gran exportación? ¿Cómo pagan ellos sus tributos? Todos tienen que pagar en moneda nacional. Bueno, pero entonces estamos hablando de un forado fuerte. Si se aprobase esta medida no solo para los pequeños y medianos, sino también para los grandes. En primer lugar, esta medida deja de percibir. Siempre tiene que haber un perdedor en el tema. Mira, en primer lugar, este tema, únicamente esta propuesta la estamos planteando para las exportaciones no tradicionales, que son las grandes generadores de empleo. Recordemos que tenemos cerca de 9.000 empresas exportadoras que aproximadamente generan 71.000 puestos de trabajo directos. Entonces, estamos dando esta propuesta y que sea facultativa para este sector únicamente en principio, pero los si yo no tradicionales. Al gran sector tradicional, también voy a decir, bueno, a mí también me está discriminando. Bueno, pero justamente estamos dando esta propuesta, siendo pues el sector que más puestos de trabajo genera, y esa es nuestra gran preocupación. Aquí no estamos detrás de defender a 2 o 3 grandes señores o utilidades, sino estamos tratando de defender al sector que, como te digo, ya ha dejado de exportar un grupo algunas importante. Cifras para ver la dimensión del problema. ¿Cuánta es la plata que se pierde? ¿Por qué se ha decrecido? A ver, explíquenos un poco el tema económico, don Daniel Hermosa. A ver, don Raúl, buenos días. Efectivamente, hay un tema grave. Para empezar, desde la época del gobierno de Toledo, al término del gobierno de Toledo se duplicaron los exportadores, llegamos a más o menos 4.000, y en el último quinquenio del presidente García hemos llegado casi a 9.000, o sea, el crecimiento ha sido sostenido y obviamente también el empleo, pero en los últimos meses, o por decir el último año, con el decrecimiento del dólar, muchas empresas se han visto en la necesidad de dejar de exportar, aquellas que han empezado el proceso exportador porque ya no pueden sostener por el tema de precios, se pierde competitividad, y otras que están todavía en la brega exportadora, están renegociando con los proveedores. Por ejemplo, los que exportan artesanías, que no la hacen sino que la exportan, están trasladando a los fabricantes, a los artesanos, esta diferencia, y que es muy grave, y obviamente se ha perdido aproximadamente un 5% del empleo de aquellas empresas que aún permanecen exportando. Si bien es cierto, no hay una cifra exacta de cuánto es en términos por
por sectores productivos. Por ejemplo, en Uruguay los exportadores de carne ya acusan más de 20 millones de dólares de pérdidas al cambio, y en Colombia más de 500 millones los cafeteros. Entonces, pero esos no son pues tradicionales, no bueno, tradicionales, son estamos hablando de cifras en el exterior, ¿no? Aquí en el Perú aún no tenemos una cifra exacta. Justamente hemos estado en la comisión discutiendo con el presidente de ADEX la posibilidad de rápidamente tener cifras más claras de cuánto es lo que se está perdiendo en el tipo de cambio. Y definitivamente ya los primeros indicadores, y ya lo ha dicho la congresista, son más de 2.000 empresas que han dejado de exportar, 5% están despidiendo personal, y obviamente el tema es grave. Yo diría que estamos en una recesión exportadora. ¿Es una medida requerimos temporal, transitoria? Bueno, inicialmente pensamos que debe ser transitoria, porque obviamente este comportamiento del dólar no va a ser permanente, ¿no? Y con relación al tema de que quién gana y quién pierde en esta operación o en este proyecto, yo creo que el ejemplo es muy claro. Usted necesita comprar dólares, yo necesito venderlos, ¿cierto? Pero vamos a la casa de cambios o al banco a cambiarlo, y luego viene usted y lo compra al banco. La idea que este proyecto le hizo un poco decir, oye, si tú necesitas dólares para pagar tus obligaciones en el exterior, la deuda externa, importar cosas para el Estado, etcétera, cómpramelo directamente a mí, ya para qué voy a ir al intermediario. Y ese es, desde nuestro punto de vista, ese es el espíritu de la norma. Simplemente romper el intermediario para que nosotros lleguemos directamente como exportadores al Estado y entregar nuestros dólares. Y que no significa gran cantidad, don Raúl, porque de acuerdo a las cifras, el Estado en los últimos años ha comprado más de 12.000 millones de dólares para evitar la caída del dólar, obviamente, y por sus necesidades. Y nosotros hemos calculado que son no más de 300 millones de dólares de renta que se paga al año para el sector no tradicional. 300 millones de dólares versus los 10.000 y pico de millones de dólares que ya se han comprado no significa absolutamente nada. Y claro, puede haber las casas de cambio, algunos los bancos. dicen que los que pierden son los bancos, ¿no? Claro, entonces justamente aquí lo que estamos buscando que lo que están perdiendo, los que van a perder si se aplica esta medida es el sistema financiero, ¿no? Esa pequeña comisión o esa gran comisión, pero nosotros estamos ¿cuánto ganarán por el tipo de cambio, no? Sí, pues, pero no podemos pensar en los bancos, ¿no? Tenemos que pensar acá en los puestos de trabajo. Se van a pronunciar. En otras palabras, una vez más dirigimos la mirada al ministro de Economía. Efectivamente. Nuevamente, es por eso Esta es la mañana del ministro de Economía. Sí, es por eso que lo hemos invitado. Todos los caminos conducen a Castilla, dice. Al Girón Junín con Lampa. ¿Ah? Por eso este lunes lo hemos invitado a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para que venga y plantee una serie de medidas, de propuestas, de soluciones que demos a esta situación por la que están pasando nuestros exportadores. No creemos que esta sea la única solución ni la mejor solución. ¿Hay otros casos en América Latina que se haya recurrido a este procedimiento? Ya en otros Colombia, países, Chile. Ya en esos países Chile ya tenían ese sistema. Chile y Brasil lo tienen, como para paliar un poco también el sistema, la apreciación de la moneda, la depreciación del dólar. Entonces, justamente lo que queremos es llevar este tema al debate como una propuesta frente a una serie de medidas que se tienen que dar para poder solucionar y paliar la crisis por la que están pasando nuestros exportadores. Y entonces el proyecto ya está presentado. Ya está presentado, esperamos este lunes contar con la presencia del ministro Castilla para que tenga la viabilidad. La comisión básicamente está a favor. De hecho, queremos también contar con la opinión favorable del ministro de Economía. Pero a la fecha ha tenido un pronunciamiento negativo, dice porque el riesgo se estaría trasladando al Estado, cosa que es falsa porque ya lo hemos demostrado, ya lo ha manifestado bastante claro Daniel Hermosa al decir de que no se traslada el riesgo, en realidad el Estado también tiene que cumplir las obligaciones en moneda extranjera y lo podría hacer. Permíteme pasar a otro tema, Luciana, brevemente. ¿Qué ha pasado con los nuevos agregados comerciales del Perú en el extranjero? Tengo entendido que la evaluación que se hizo resultó negativa para todos. Sí. Los postulantes. Sí, la verdad que nos ha llamado mucho la atención, pero hemos tomado contacto con el ministro de Comercio Exterior y Turismo y nos ha dicho que ha habido un problema en realidad, que han puesto la valla muy alta, han puesto unas especificaciones muy rígidas y lo que van a hacer es adecuar un poco estos requerimientos a la realidad, porque ninguno de los 59 han podido calificar, ¿no? Por ejemplo, pedían que tenga una maestría en negocios internacionales, y si tenía maestría en otra materia,
no podía calificar, ¿no? Entonces, un poco absurdo en realidad, porque son personas con mucha experiencia que ya han trabajado en estas áreas y, bueno, esto se va a adecuar, se va a mejorar para que puedan finalmente ya operar estas oficinas comerciales que tenemos cerca de 6 que están actualmente vacías, vacantes, descabezadas, y tenemos que aprovechar el sistema económico actual para poder introducir nuestros mercados en estas economías. La verdad que me sorprende lo que usted dice, porque ¿cómo puede alguien programar un concurso, llamar y decir, después de que se ha producido eso, dice, no, voy a adecuar mi examen? Sí, absurdo, totalmente absurdo. Por favor, ¿qué ministerio es ese? ¿Quiénes son los que han hecho ese proyecto de admisión? Totalmente de acuerdo, sí. Una cosa increíble. Sí, y bueno, y nosotros... la otra cosa peor, que inmediatamente entra la sospecha. De repente no es que la barrera es muy alta, sino que en realidad los candidatos eran muy bajos. Y entonces ahí sí se crea una situación difícil. Porque imagínese usted que hagamos eso en la educación secundaria, en primaria y en universitaria. Poner la barrera a la altura de la incapacidad. No, pero en este caso la verdad que tenemos profesionales muy capaces, sino de que las medidas, las exigencias han sido muy rígidas. Por ejemplo, tenían maestrías en Georgetown en especializaciones, sí, no negocios internacionales específicamente, pero algo similar, pero como no eran negocios internacionales, porque esa universidad no daba ese tipo de maestría, no calificaba. Entonces, ese tipo de cosas sí era absurdo. Entonces, estaba mal hecho el concurso en sí. Es por eso que ahora se va a corregir. Bueno, muy bien. Entonces, el proyecto está en ese momento en el Congreso. Sí, lo que queremos es la hacer básicamente del ministro de Economía. Es hacer un llamado nuevamente al ministro de Economía en este sentido, que no puede darle la espalda a los exportadores. El actor principal de la película ¿Cómo me financio? Nuevamente, busquemos la acción y no la inacción en este caso. Muchas gracias, congresista Luciana León y señor Daniel Hermosa Negreiros. Gracias. 8:56 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Luego vamos a entrar a un tema que ya Cayetana comentó en la mañana, que está ella muy interesada en el mundo chino. Me va a explicar luego por qué exactamente. Va a haber un cambio que le llaman elecciones, no son elecciones exactamente, sino son los grandes amarres del poder central, que es mucho más complejo. Vamos a ver, vamos a hablar con Jorge Minaya, que nos cuente exactamente cuál es el arte, el prodigio chino, que en realidad no data solamente de Mao. China en general en su historia es una demostración palmaria de una política cruel, dictatorial, pero brillante.